Hace más de un siglo, una de las mentes más brillantes de la historia, Nikola Tesla, dijo una frase que muchas veces no terminamos de comprender. Si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Bienvenidos a este espacio de conciencia, soy Viviana Lozada y quiero que me acompañen a explorar esta frase que, aunque suena muy científica, realmente es muy espiritual, y esta frase está hablando de ti, de mí y de cómo es que funciona el universo. No se preocupen que yo no me voy a meter en términos científicos porque además no los conozco a la perfección. Eso se lo dejamos a la gente que realmente conoce al dedillo la física cuántica y cómo es que funciona. Pero yo voy a coger todo este concepto y lo voy a traducir en lo que yo conozco y en lo que a mí me ha servido dentro de la vida cotidiana y para ponerlo en práctica en mi día a día. Como siempre lo digo, todo lo que yo expreso aquí está expresado desde mi experiencia y desde mi filtro. Así que a los que les interesa el tema, yo los animo a que vayan e investiguen sobre la física cuántica, sobre Nikola Tesla, empápense de eso que es fascinante realmente. Porque un científico diría una frase que suena tan espiritual. Y es que Tesla no se estaba refiriendo a la electricidad o la energía que nos alumbra el bombillito todas las noches. Él se estaba refiriendo es a cómo funciona la realidad. Y cuando logramos entender estos términos de física cuántica en la vida cotidiana, salimos del victimismo y dejamos de pensar que lo que nos está pasando es mala suerte. Y empezamos a entender que lo que nos está pasando es el resultado de nuestra propia sintonía. Para la ciencia, la energía es esa fuerza que mueve los átomos. Pero desde el punto de vista espiritual, la energía es la conciencia. También la podemos llamar el prana, el ki, el chi. Lo cierto es que es ese aroma que traemos todos y que nos hace únicos, que no lo podemos ver, que es invisible, pero que todos sentimos. Todos lo hemos vivido cuando sentimos que somos atraídos por la energía de una persona o por la energía de un lugar. Vamos a poner un ejemplo, o vamos a empezar a sacar la plastilina, como lo digo yo. No se preocupen que la plastilina a veces no es tanto para ustedes como para mí. A mí la plastilina me sirve como para moldear la idea y podérselas expresar de una manera más simple. Entonces imaginémonos que algo de la vida cotidiana, el teléfono celular, el móvil. Todos sabemos que para que el teléfono funcione, para que nos permita enviar mensajes, descargar aplicaciones, utilizar, hacer llamadas, bueno, el uso que le damos al celular necesita una batería para poder tener la energía para funcionar. La batería humana funciona más o menos igual a la de la batería de un celular. Hay días en los que dormimos muy bien y nos hemos recargado al 100%, y ese día nos levantamos, terminamos de hacer todas las tareas, el tráfico fluye, los semáforos están en verde, no tenemos ningún inconveniente, es que es un día maravilloso, todo nos sale perfecto. Y es que a nosotros también nos pasa lo mismo que a los celulares. A veces vamos abriendo y abriendo aplicaciones y se nos olvida cerrarlas. Por ejemplo, ¿cuáles serían las aplicaciones humanas? Una conversación que dejamos pendiente. A veces enviamos un mensaje o hacemos una llamada y nos quedamos esperando una respuesta y nos quedamos ahí con esa aplicación abierta, drenando y drenando y drenando energía, esperando que alguien conteste o que me llamen de un trabajo o que me llamen para una entrevista, y me quedo entregando y entregando ahí esa energía en esa posibilidad hasta que yo mismo me agoto, porque voy entregando la energía a estas aplicaciones que he dejado abierta y que he dejado pendiente. Puede ser también que yo haya tenido una discusión con alguien cercano o con la pareja, con un hijo, y me voy todo el día pensando, pensando, pensando en lo que me dijo, en lo que pude haber dicho, en cómo reaccioné, en cómo reaccionó él, en lo que me faltó por decir, en lo que no debí decir, y nos vamos gastando, 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 y al final del día estamos completamente agotados. Esas serían las aplicaciones humanas que vamos dejando abiertas y que nos van consumiendo energía en el día a día. Pasemos a entender ahora lo que es frecuencia y vibración.
Algunas personas confunden estos términos y creen que son sinónimos, pero resulta que no. Hay una diferencia. La vibración es la acción de moverse. Y para eso hay que entender que todo el universo está en constante movimiento. Por más sólido y por más firme que creamos una estructura, ella por dentro tiene moléculas que están en movimiento. Desde el punto de vista humano, la vibración es una emoción. Creo que a todos nos ha pasado que llegamos a una casa o a un sitio donde acaba de pasar justo una discusión muy fuerte y ustedes llegan y en la casa, aunque nadie dice nada, aunque todos traten de disimular que no ha pasado nada y que todo está normal, ustedes sienten que hay algo raro en el ambiente. ¿Verdad que sí? A todos nos ha pasado, ¿verdad? O por el contrario, si llegan a una casa donde están en una fiesta y todo el mundo está feliz y todo el mundo está dichoso, el ambiente se siente diferente y ustedes se sienten diferente. Claro, porque en el primer ejemplo la vibración de esa casa es densa, porque lo que acaba de pasar es una emoción de frustración, de rabia, de enojo, y esa vibración es densa. Por el contrario, cuando hemos ido a la otra casa donde están en fiesta, donde todo es alegría, donde todo el mundo está feliz, la vibración es ligera, es fácil, se mueve con mucha facilidad. Pasemos ahora a la frecuencia. La frecuencia es la velocidad. O sea, habíamos dicho que la vibración era el movimiento y la frecuencia es la velocidad en la que se produce ese movimiento. El ejemplo clásico para entender lo que es frecuencia es la radio, porque todos sabemos que si queremos escuchar determinada música, debemos sintonizar cierta frecuencia. Pensémoslo de esta manera. Nuestra vida funciona exactamente como la radio. Nos vamos moviendo en frecuencias vibratorias. Entonces, a todos nos ha pasado que ese día abrimos los ojos, ponemos el pie en el suelo y decimos, hoy va a ser un día terrible. Me levanté con el pie izquierdo. Hemos bajado y ya hemos programado nuestra frecuencia para todo el día. Y ese día se nos queman los huevos, nos deja el bus, se nos daña el coche, o si vamos en el coche, todos los semáforos nos tocan en rojo, peleamos con la gente en el tráfico, el trabajo nos sale mal o no nos rinde, el jefe nos regaña, tenemos problemas con los hijos. Claro, porque desde que abrimos los ojos y desde que pusimos un pie en el suelo y en esta realidad de vuelta, la programamos en la frecuencia más baja. Por el contrario, a todos nos ha pasado también que nos levantamos súper recargados y decimos, hoy va a ser un día maravilloso. Y ese día nos va de maravilla. Nos encontramos los semáforos en verde, el desayuno nos queda delicioso, el jefe nos hace un cumplido, el trabajo nos rinde, todo es maravilloso, todo es perfecto. Pero es porque desde que abrimos los ojos nos sintonizamos en una frecuencia más alta, más ligera. Cuando en la radio te ponen una música que no te gusta, tú no te quedas gritándole a la radio porque te ha puesto esa música que no te gusta. ¿Verdad que no? Tú te levantas, vas y buscas el control o vas y buscas la perilla y dices, esto no me gusta, yo cambio de frecuencia y me voy a una música que resuene conmigo y que me guste, que me haga sentir feliz. Pues eso exactamente es lo que tienes que hacer con tu vida. Cuando tú ves afuera algo que no te gusta, que tú sientes que no resuena contigo, pero está ahí en tu vida, muévete, pero hacia adentro y mira por qué entraste en esa frecuencia, porque estás escuchando ese ruido, esa molestia, eso que tanto molesta y cámbiala. Mira a ver si tienes que cambiar los pensamientos, empieza a revisar por qué te enganchaste ahí, qué mensaje trae para ti.
¿Por qué cambiaste de frecuencia? ¿Por qué dejaste de emitir tu propia frecuencia? Imaginen que el futuro es un buffet donde tenemos todas las posibilidades a nuestra disposición. ¿Y cuál de esas posibilidades se va a manifestar en nuestras vidas? Aquella en la que nos enfoquemos, aquella en la que le demos tanta energía que la densifiquemos y la manifestemos en este mundo material. Claro, pero entonces me van a decir, pero si yo quiero es tener un buen trabajo, ¿por qué siempre termino en trabajos que me pagan mal? Porque resulta que la energía que ponemos, le ponemos más fuerza a qué miedo no tener trabajo. La emoción del miedo y la energía del miedo tiene una potencia tan poderosa como la del amor. Así que cuando yo digo, yo quiero este trabajo porque qué miedo quedarme sin dinero o qué miedo no tener para pagar un crédito o para pagar la comida, estas dos cosas que van en contravía, el universo dice, aquí es, quiero esto, pero qué miedo esto, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Vale, pues esto es lo que vamos a manifestar en la vida. Esto es lo que vamos a densificar y esta es la posibilidad que teníamos ahí en ese buffet que hemos escogido porque es a la que le hemos puesto más energía. Por eso cuando yo les he dicho en varios videos, somos los creadores de nuestra propia realidad, es porque cada vez que nos enfocamos en eso, y eso que a veces ni siquiera tenemos que verbalizarlo, con que lo repitamos mentalmente y lo sintamos, porque es eso también. Muchas veces no necesitamos ni siquiera expresarlo, sino que yo puedo decir, yo soy próspero, yo merezco las cosas buenas del universo, pero internamente yo aún no he hecho mi trabajo de soltar eh, apegos, de soltar lealtades invisibles, de ver mis heridas. Internamente yo sigo sintiendo que yo no merezco, que yo no soy suficiente, que yo tengo mala suerte. Por más que yo esté gritando allá afuera, internamente no estoy listo para recibir. Internamente estoy en una frecuencia en la que el universo entiende que no soy capaz de sostener esa alta frecuencia o esa vibración de felicidad, de prosperidad y de amor que yo estoy pidiendo. Hay un experimento muy bonito que explica cómo es que funciona la resonancia, porque ya entendimos qué es energía, qué es vibración y qué es frecuencia, pero hay algo que me parece muy importante y es la resonancia, porque esto nos ayuda a entender cómo es que yo me sitúo en una frecuencia y a partir de ahí todo lo que me rodea empieza a vibrar en la misma frecuencia en la que yo estoy. Y es que para este experimento utilizaron unos diapasones que fueron afinados, unos en do y otros en mi. Los diapasones que fueron afinados en do activaron o hicieron sonar un solo diapasón y los otros por resonancia, porque estaban afinados en la misma frecuencia de do, empezaron automáticamente a sonar y a vibrar, mientras que los diapasones que fueron activados en mí, en la otra frecuencia más alta, no empezaron a sonar, porque claro, no están programados en esa vibración. Así tal cual funciona nuestra vida. Les decía antes, yo puedo pasarme horas repitiendo frases de optimismo, frases que me empoderen, frases de abundancia. Si yo internamente tengo una frecuencia de escasez, yo no voy a ser capaz de manifestarlo allá afuera. La incoherencia no funciona con el universo. Con el universo hay que ser absolutamente coherente para poder manifestar y poder colapsar esa onda que queremos manifestar aquí en nuestra realidad. ¿Y cómo empiezo a subir mi frecuencia en el día a día? ¿Cómo empiezo a practicar esto de subir mi frecuencia vibratoria? Yo les voy a contar lo que a mí me funciona. Si les resuena, practíquenlo.
Si quieren buscar otras opciones, búsquenlas. Pero la finalidad es que puedan empezar ustedes a sentir que van subiendo su frecuencia vibratoria y que van saliendo de esa queja del victimismo, del miedo a vivir la vida, del miedo a soltar el control. Entonces, ¿qué hago yo? Primera cosa que hago después de levantarme, o más bien, primera cosa que no hago apenas me levanto, abrir el celular. Yo no miro el celular. Yo creo que hasta después de una media hora, 40 minutos que me haya levantado. Porque este objetito es automático. Todos sabemos que vamos a ver la hora y terminamos revisando todas las redes sociales y al final no sabemos ni qué horas son. Así que es mi regla. Yo tengo el teléfono en silencio, duermo con el teléfono en silencio. Es más, soy más osada. Lo pongo en modo avión. Si mis hijos están en casa, el teléfono queda en modo avión. Yo me desconecto completamente. Me levanto y el teléfono sigue en modo avión hasta que no le dé la comida a mi gatica, hasta que no me prepare mi té, hasta que no desayune. Yo me siento, desayuno y no tengo ni idea qué ha pasado en el mundo. Ese momento, esa primera media hora es para mí. El segundo ejercicio es súper fácil, muy práctico. Lo pueden hacer en cualquier parte, en el trabajo, en la calle, cualquier parte donde ustedes sientan que se encontraron una persona o una situación que les generó mucho estrés. Es fácil. Simplemente van a respirar en 4-4-4. Eso quiere decir, inhalo y cuento hasta 4, retengo la respiración contando hasta 4 y luego exhalo lentamente contando hasta 4. Vuelvo y hago las respiraciones. Yo la verdad normalmente dice 6 respiraciones, 5 respiraciones, 4. Yo hago las respiraciones hasta que yo sienta que me calmé, que volví otra vez a estoy aquí, estoy en el presente, ya lo solté. Es súper fácil, lo pueden hacer en el trabajo, en la calle, mientras van caminando, no hay ningún problema. El tercer ejercicio es el filtro de la queja o una dieta verbal, más bien lo llamaría yo, porque no somos conscientes muchas veces de ese automatismo que tenemos de estarnos quejando. ¿Cómo andamos en piloto automático? Pues como que no somos conscientes que tenemos este piloto automático de queja, de escasez, de miedo, andando ahí en piloto automático, y entonces el hacer conciencia de esas palabras que nos vamos diciendo nosotros mentalmente nos ayuda primero a traernos al presente y segundo a empezar a desprogramarnos, porque llevamos años, años, años de programación en la escasez, en el miedo, en el no merecimiento, y cada vez que yo estoy pensando en una de esas frases, simplemente me río, la tomo con amor, no entro en la pelea, porque si no, pues vamos a empeorar la cosa. No voy a entrar en la pelea, sino que digo, ah, míralo, ahí está. No, y lo cambio por una frase contraria. Si digo, ay, no, yo no voy a ser capaz. No, sí, yo puedo. Si esto está aquí, es porque yo puedo. O si les llega un nuevo trabajo y qué miedo yo, qué desafío este nuevo trabajo, no voy a ser capaz, no. Vuelven otra vez y dicen, no, gracias por recordármelo, esa era mi vieja versión. Sí puedo con este trabajo, yo soy capaz, si está aquí es porque trae algo para enseñarme y es porque voy a ser capaz de realizar este trabajo. Y así van tranquilamente cambiando esa programación. El cuarto ejercicio es el agradecimiento. Este ejercicio es súper potente, muy, muy, muy potente. No hay nada más que eleve tu vibración que la gratitud. Agradecerle a la vida, al universo, por todas las cosas que te ha dado, por todo, por las cosas más simples, porque a veces dirán como, no, pero a mí no me ha pasado como nada especial, yo como que no tengo nada que agradecer. Búscalas y verás que sí, vas a poder decir, ay, gracias porque cuando me subí al bus me encontré una persona que era muy amable y fue muy amable conmigo. Gracias a la persona que me abrió la puerta. Gracias a la persona que me saludó y me sonrió. Esas cosas simples
Y si tienen cosas más grandes para agradecer, pues magnífico, más cosas por las que agradecer. Así que ahí están los 4 ejercicios. Anímense, empecemos a salir de esa frecuencia densa, de esa frecuencia de miedo, de lástima, de victimismo, y empecemos a vibrar en una frecuencia más alta, de gratitud, de agradecimiento, de amor, de compasión. Espero que el tema les haya resultado interesante, que haya logrado mi objetivo, que era hacerlo un poco más digerible y un poco más eh, práctico en la vida cotidiana, no quedarnos con estos términos de física cuántica y como muy técnicos, y yo esto cómo lo aterrizo y cómo lo pongo aquí. Entonces espero que les haya ayudado, espero haber logrado mi objetivo. Si tienen dudas, si quieren que amplíe algún tema de este o de los otros videos que ya he hecho, escríbanmelo en comentarios, no se queden con la duda. No se queden con, ay no, pero qué pena, no, eso ya pasó de moda, eso ya salimos de eso. Ya pasemos a lo otro, que es acompañarnos mutuamente a ser nuestra mejor versión. Así que ánimo, escríbanme, practiquen y me van contando cómo les vaya en su práctica. Nos vemos en un próximo video. Chao.